esa sensación, me acuerdo, de dignificar también, porque una de las cosas que creo que luchamos los artistas es la dignificación de nuestro trabajo, ¿no? Que lo tomen en serio, primero que nos lo tomen en serio, o sea, es como, primero la familia a veces no te la toma en serio, es como, sí, sí, yo me acuerdo de mi mami, era como, ya te va a pasar, ya te va a pasar. ¿Qué tal amigos y amigas? Es un placer encontrarme con ustedes en un nuevo episodio de Vivir las Tablas. Hoy tendremos una charla con Melissa Córdoba, quien es directora de Entre Colores y Sombras, un proyecto de teatro inclusivo, y la fundadora del Teatro La Reserva, espacio que recientemente cumplió un año de batallar por la cultura de nuestro país. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales como Vivir las Tablas en Instagram, YouTube y Spotify. Melissa, es un placer tenerte con nosotros en este episodio y me gustaría arrancar con una frase que está en una pared del teatro. Dice, hacemos teatro porque esta vida no basta. ¿Qué es el teatro para vos? Ay, la vida. Creo que el teatro inició en mi vida jugando, como quizás como muchos y muchas, creyendo que iba a pasar un pasatiempo nada más y ya se terminaba aquello, pero no. Entonces yo creo que el teatro es el reflejo de lo que ya no nos alcanza a vivir o decir en el cotidiano y necesitamos expresarlo a través del teatro. Entonces el teatro personalmente para mí se ha convertido en esa plataforma, digámoslo así, de decir cosas o de expresar cosas que no digo o hago en la vida diaria. Entonces, eso, el teatro implica esa manifestación de necesidad de expresión del artista, creo que siempre lo hemos dicho. Los que hacemos teatro, hay algo que como que necesitamos decir, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta que no solo nosotros y nosotras, sino que hay un montón de gente que lo vive, lo siente, lo experimenta, pero que no tiene esa gran oportunidad que tenemos los artistas de decirlo desde el escenario. Entonces, eso. Claro, sí, totalmente. ¿Te recuerdas cuál fue tu primera emoción cuando terminaste tu primera función de teatro? Fue como se puede. Creo que en un país como el nuestro, donde nos dicen la familia, yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de El Salvador, periodismo, y lo primero que hice en mi primer día de clases, además de saber dónde estaban mis clases, fue buscar dónde daban los talleres universitarios. Y es donde me encontré con el teatro por primera vez, de otra manera, ¿no? Porque en el colegio uno hace cositas porque le llama la atención, pero digamos ya el teatro más real fue en la universidad. Y ahí es donde me encuentro a César Pineda, que fue mi primer maestro de teatro, y empecé mis clases en el taller universitario. Y ahí es donde conocí muchos colegas que hoy por hoy seguimos haciendo teatro, en esos pasillos del sótano de este edificio que demolieron de artes, que era como la guarida de los teatreros. Entonces ahí es donde empezamos. Luego, obviamente, por mi carrera me tengo que alejar un poquito del teatro porque también amaba el periodismo y no eran combinables, o sea, era como me demandaba mucho tiempo uno y el otro. Entonces, durante un tiempo tuve que pausar el teatro y me dolió mucho. Me quedé como espectadora, yendo a todas las horas que podía, viendo a mis compañeros, compañeras que iniciaron también en el teatro universitario. Y me acuerdo que después inicié ya en una compañía que era para grupos estudiantiles y empezamos. Y fue como la primera obra que me pagan, incluso, o sea, yo estaba admiradísima porque me iban a pagar, o sea, era como, en ese entonces no era como, era casi que uno pagaba por hacer teatro, ¿vea? O sea, deme chance de hacerlo. Entonces es como dije, se puede. Y ese se puede también optar por vivir de esto. O sea, no solamente puedo estar en el escenario, sino que también seguramente en algún momento puede ser, en aquel entonces me acuerdo tenía como 20 años, que decía quizás. Y ahí, esa sensación me acuerdo de dignificar también, porque una de las cosas que creo que luchamos los artistas es la dignificación de nuestro trabajo.
¿no? Que lo tomen en serio, primero que nos lo tomen en serio, o sea, es como, primero la familia a veces no te la toma en serio, es como, sí, yo me acuerdo de mi mami, era como, ya te va a pasar, y no me pasó, vea. Afortunadamente. Ajá, entonces eso. Y luego también en una de esas obras en el MUNA, me acuerdo, en el Museo de Antropología, era un personaje, era mi primer personaje que estaba de principio a fin en una obra. Entonces, y estaba con artistas, actores de teatro que tenían mucha experiencia, entonces, y era un personaje, era la muerte de Bodas de Sangre. Entonces era como un personaje que no tenía tiempo, o sea, y era yo, o sea, que era joven, o sea, digamos, en aquel entonces. Entonces tenía mucho nervio. Y yo me acuerdo bien, recuerdo estar atrás del telón, ya lista para esperar la famosa tercera llamada. Y era como aquel nervio. Y me acuerdo que llega uno de los actores y me hace aquí en la espalda. Además de decirnos el famoso mucha mierda, ¿no? Que es como un halago para nosotros los artistas de teatro. Fue como, dale, lo puedes hacer. O sea, fue como, dale. Casi que sentí, él dice que no, pero yo sentí que me empujó, como diciendo, dale, que lo tenés que hacer. Eso fue también bien bonito. O sea, estos nervios que a pesar de que ya a estas alturas lo he hecho tantas veces estar en un escenario, no se te quita. ¿Y esa fue tu primera obra, digamos, grande? Sí, que estuve en un espacio más formal, vea, más serio, donde en aquel entonces eran las muestras de teatro nacional que tenían acá en El Salvador. Entonces llegaba otro público, era el MUN, era una fiesta teatral porque era la muestra de muchas obras de teatro. Entonces fue como de esa primera vez que estaba en un espacio teatral, digamos, lo más. Entonces sí, fue como muy, muy emocionante ese personaje, me gustó mucho. Y así, de esas sensaciones que, por un lado, esa obra me llevó al decir, qué nervios, estoy aquí con un personaje y todo lo que implica. Y la otra sensación que me dio con otra de las funciones fue como esta parte del se puede desde lo económico. Fíjate que me llamó mucho la atención lindamente porque esa fue mi primera obra y fue haciendo El novio. Y recuerdo que fue una temporada un poco larga, creo que fue un mes de 4 funciones, bueno, los fines de semana, ¿no? Y recuerdo que el último día, la última función, sentí que algo se me había como desencajado. Al día siguiente me fui a la casa, bueno, nos reunimos, bla, bla, la respectiva, ¿no?, despedida. Y el día siguiente estuve totalmente deprimido, echado en la cama, porque eso se había acabado. O sea, fue una vaina increíble. Fue una experiencia que, por supuesto, no he parado desde hace... Eso fue en el 96, imagino. Entonces, bueno, me alegra compartir esa otra experiencia contigo, ¿no? Fue una obra maravillosa y te digo, o sea, nunca creí que pudiera haber sido un impacto tan grande en mi vida y haberme deprimido tanto. Como en ese bajón, vea, es que el público te llena, te da otras cosas, las luces, el público. Entonces es esa oportunidad de poder ser otra persona, o sea, literal. O sea, entonces es bien emocionante esa parte. Sí, es volver a la frase con que rompimos, ¿no? Es, la vida no es suficiente, hay otras vidas que vivir y esas vidas se viven a través del teatro. Y eso es maravilloso, pues, porque logramos transmitir de diferentes formas, con diferentes personajes, en diferentes historias, un mensaje, digamos, ¿no? Para decirlo así, de manera más sencilla. ¿Cuántos proyectos has hecho de ese entonces para ahora, más o menos? Pues he estado en varios. Realmente uno de mis problemas, digámoslo así, es que no podía estar en elencos fijos, o sea, en un grupo como muchos de decir, soy de tal elenco, soy de tal grupo. Entonces me tocó ser actriz invitada en varios proyectos. Entonces trabajé con gente del Quinto Piso, con Los Sinvergüenzas, trabajé en otros proyectos que me invitaban. Luego surge una obra que es muy interesante porque en el 2010 ya conocí a Alicia Chong, pero nos encontramos en un espacio y montamos una obrita que se llama El Tendedero, de Gertrudis y Petra,
que surge para plantear la dificultad que se vive como mujeres desde dos personajes coloquiales, cotidianos, que empiezan como a hablar de sus problemas como mujeres y cómo los resuelven. Entonces surgió bien orgánica la obra y dijimos, me acuerdo ese año, con 10 funciones que tengamos en este año. El punto es que llegó el 2020, cumplimos 10 años y esa obra seguía presentándose. Lo que paró fue la pandemia, obviamente Alicia se queda en España, yo me vengo para acá y bueno, ya no pudimos retomarla, ¿verdad? Por obvias razones de la distancia. Pero fue bien interesante, por ejemplo, esa obra que se mantuvo por más de 10 años. Bueno, actualmente incluso la siguen pidiendo, porque es una obra que de verdad se amolda a un montón de temas y lo que sea. Entonces, ese ha sido un proyecto también para mí interesante porque ha durado en el tiempo. O sea, estoy hablando, empezó en 2010 la primera función y seguimos trabajando, digamos, con ese proyecto. Y luego he hecho también diferentes como obras que he estado con proyectos. Y luego, 2018, sí me marca un poco más la vida porque sí ya fundo la compañía Entre Colores y Sombras, que me enfrento a otro reto de trabajar con el arte inclusivo. Eso ya me implica otra cosa. Si hablar de arte es difícil, pues hablar de arte inclusivo pues lleva dos grados más. Entonces, y entonces empezar a abrir campo en el tema, pues no ha sido fácil. Ahí sí ya es como me quedo quieta con este proyecto que me consume de verdad mucho tiempo, mucha energía, y es donde empezamos ya a producir de manera más periódica obras, pero ya con artistas con y sin discapacidad. Ok. ¿Y por qué el nombre de Entre Colores y Sombras? Pues fíjate que, porque el tema de la discapacidad es así. O sea, la vida misma es un color y sombra. O sea, siempre estamos como en eso. Entonces, en una conversación que estábamos con algunos de los colegas que iban a estar en el proyecto, no sé cómo dije yo, es que no sé qué de la vida, no me acuerdo cómo dije, Entre Colores y Sombras. Y entonces fue como que dicen, hey, porque estábamos buscando el nombre de la compañía, y me dicen, ¿y por qué no se llama Entre Colores y Sombras? O sea, de verdad que lo que acabas de decir es bien, bien cierto. Y eso, bautizamos el proyecto en aquel entonces como Entre Colores y Sombras, porque yo también pensaba solo montar la primera obra, que era Tintino, y ya, sentirme satisfecha de haber cumplido mi misión en relación a la discapacidad. Y bueno, y esto se remonta a una experiencia personal, obviamente. En 2015 yo me convierto en madre de Celeste, y Celeste nace con síndrome de Down. Entonces, el tener la maternidad y ese momento tan íntimo, tan fuerte, escribo un cuento en el hospital. Lo guardo, o sea, porque fue como algo de sacar lo que estaba sintiendo en ese momento y ya. Años después lo retomo, o sea, lo leo y digo, bueno, eso se puede representar en el teatro, ¿no? Creo que sí. Y lo socialicé con algunos colegas, les dije, mira, ¿crees que esto puede ya llevarse al teatro? No sé qué. Entonces me dijeron, sí, sí. Y me animaron igual y fue como sale la primera obra, Tintino. Y también en ese momento de estar en el hospital fue como, ¿qué hacer con una sociedad que muchas veces no abraza lo diverso, que rechaza lo que es diferente a vos? Entonces fue como, bueno, el arte, ¿qué tenés vos? Es el arte. ¿Qué puedo hacer desde el arte? O sea, y es donde empiezo a trabajar eso y como te digo, fue como voy a hacer la primera obra y ya, me quedo satisfecha. Pero obviamente el proyecto requirió más cosas, más tiempo. Estrenamos 2019, nos enfrentamos a pandemia 2020. Se para la vida, ¿verdad? Y cómo mantenemos esto a flote. Pero como digo, los artistas somos los que creo que más nos reinventamos. Y es donde surge otro proyecto y empezamos a trabajar también con colegas ticos que trabajan también en el arte inclusivo y hasta hoy no paramos, o sea, seguimos trabajando con la compañía. ¿Hay otros grupos, hay otras iniciativas que realicen este tipo de arte, este tipo de trabajo inclusivo? Es decir, cuando ustedes salen, ¿había alguien más que hacía este tipo de teatro o es un caso inédito el de ustedes? Fíjate que en los 80 se trabaja con el teatro, pero fue como un proyecto aislado
que lo dirigió Francisco Cabrera y que montó una obra, no recuerdo cuál obra, con personas con discapacidad intelectual. Pero en aquel entonces no se les consideraba, bueno, artistas. Bueno, todavía ahora peleamos con esto. Y fue como una obra y terminó. No se mantuvo en el tiempo, que es como un referente que yo tengo de trabajo artístico, específicamente teatro, él. De hecho, yo hablé con él cuando empezó esto, porque era como quien dirige. ¿Quién va a dirigir esto? Si yo tampoco nunca había... Tener una hija no significa que pueda hacerlo. Entonces, no era directora tampoco, era actriz. Y lo iba a hacer, pero luego por cosas de la vida, pues ya no puede retomarlo. Y me acuerdo que estábamos todos reunidos y quién lo hace y a quién le decimos. Y también había mucho miedito también de algunos otros directores de decir, pero es que mira, yo nunca he trabajado, yo no sé cómo hacerlo o qué sé yo. Y entonces como la de la idea había sido yo, era como, pues dale vos. Y yo como, ¿y cómo? Entonces fue como tirarme al agua, ya, y empezar a ver cómo hacíamos. Y bueno, igual se fueron convocando artistas sin discapacidad que estuvieron trabajando en el proceso, que fue un año de trabajo muy intenso. Y fue donde empezamos. Entonces, digamos, a nivel profesional y como lo hemos querido llevar, a veces no me atrevo a decir que somos los primeros porque es como siempre sale, no, pero ya lo hice. Pero sí creo que somos los primeros en trabajar con artistas con discapacidad intelectual. Porque lo que pasa es que dentro de las discapacidades, la discapacidad intelectual es la más invisibilizada. Es la que nadie quiere ver, es de la que nadie quiere hablar, es la que se esconde. Entonces, ¿por qué será eso? Fíjate que es por el mito, ¿no? Que la discapacidad es intelectual, entonces como hay una afectación, digámoslo así, en la parte cognitiva, este es un tema de mito de hace años en la sociedad, en las familias, casos de que se han escondido a los chicos, a las chicas, de que les da pena a las familias, de que también hay un miedo de decir, y si quién más en la familia lo puede tener, no quiero ser yo. Entonces es como, hay un montón de mitos alrededor en general de la discapacidad, pero la intelectual es todavía más fregada en ese sentido. Entonces hay mucha desinformación, hay una infantilización de la persona con discapacidad intelectual. Es como que las congelan en el tiempo y aunque tengan 40, 50 años sigue siendo Pedrito, Marito, Marillita y los infantilizan y los visten como niños cuando son adultos. Entonces es un tema bien fuerte. Entonces veo la oportunidad desde el escenario presentar otro tipo de ejemplo, digámoslo, o de modelaje de persona con discapacidad intelectual, que no es a la que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver. Entonces también fue un reto porque era como, no quiero que les aplaudan porque, ay, qué bonito hicieron el esfuerzo, ¿verdad? Los chicos lo intentaron, ¿verdad? Entonces, qué bonito, aplaudámosles. Yo misma les decía, o sea, si les van a aplaudir, va a ser porque lo hicieron bien, no porque tengan síndrome de Down. Porque el primer elenco con el que trabajé eran solo síndrome de Down. Entonces, también fue un reto para los otros artistas también que trabajaron en ese primer proyecto, de entender, de conocer, de tratar y de verles como pares, no como los chicos que están aprendiendo, sino que de ponernos a un nivel. Entonces, ha sido ahí ir abriendo el camino, ¿verdad? En ese sentido. ¿Y cómo conseguiste juntar el elenco? Fíjate que hice una serie de visitas a diferentes espacios de personas con discapacidad porque en mi imaginario quería tener personas sordas, personas usuarios de silla de rueda, en fin, yo quería tener a todo mundo. Pero me di cuenta que no se puede. O sea, no se puede por varias razones. Una, necesitaba otros apoyos. O sea, trabajar con la discapacidad no es como que solo tenga la gana de hacerlo. Yo digo, el primer proyecto fue a prueba y error. O sea, nos equivocamos mucho. Entonces era como queríamos abarcar mucho también. Entonces, primero no tenía intérprete de lengua de señas. Yo no hablaba lengua de señas, todavía estoy como queriendo aprender y todo, que es una debilidad que como proyecto inclusivo tendríamos que aprenderlo. Pero entonces venía un joven sordo, me acuerdo, y era como yo, ¿qué hago con él? O sea, y nos estábamos escribiendo por papelitos y este lado no va a llegar a ningún lado. O sea, luego venía alguien usuario de silla de rueda que sentía que no cuajaba con el otro resto del elenco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque como te digo, incluso la discapacidad, dentro de las discapacidades, la discapacidad intelectual es como, no, la mía es física, ¿verdad? No es intelectual. Entonces, y así.
Entonces dije yo, bueno, me quedo con discapacidad intelectual. Y ahí también vino otro reto. Tenía 16. Y pasó 6 meses que eso no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Y yo decía, ¿cómo hago? O sea, porque claro, en mí también había, es que yo no los quiero discriminar, no quiero sacar a nadie. En eso me voy a Costa Rica, me hacen el contacto con un director tico que ya había trabajado con una compañía, Esurios, y me voy. Como diciendo, tengo que ir a buscar respuestas porque este volado no sé qué hacer. Entonces me fui y lo primero que me dijo es, ¿cuál es tu objetivo? Si es montar algo profesional, volate a los que no funcionan para esto. O sea, si quieres el arte como terapia, obviamente te van a funcionar todos. ¿Pero qué querés? Y fue como, no, quiero bien hecho. Entonces, es como la vida, me dicen. No puedes tener un elenco de 16 que lo vas a poner a hacer. O sea, tenés que tener, bueno, yo como, sí. Venir, regresar de Costa Rica con eso y volarme a 10 fue bien duro. Bueno, me gané enemigos, pues, o sea, hay familias que al sol de hoy no me quieren porque creen que lo hice por algo personal, pero no fue por eso, sino que realmente fue por una decisión artística, no social. Entonces, ahí también esta parte de dónde nace una compañía inclusiva. Si nace del arte, nos vamos a enfrentar a ciertos retos. Si nace de lo social, nos vamos a enfrentar a otras cosas. Y yo sentía que Entre Colores y Sombras nacía desde el arte, no desde lo social. Entonces, ahí también como poder diferenciar. Y bueno, y ahí nos fuimos. O sea, lo hicimos. Ahí sí funcionó, porque claro, tenía chicos que tenían cierto compromiso, cierto talento también, ciertas actitudes y aptitudes necesarias para la obra, y fue como todo empezó a fluir. Digamos, y lo otro es esta parte del presupuesto. Una compañía inclusiva, así ya hacer teatro es caro, ¿no? Y muchas veces una tiene que andar explicando por qué cobra lo que cobra, porque la gente cree que se cobra por la hora que te ven y no todo el trabajo que has hecho, que nadie te lo paga. Entonces, ahora trabajar con una compañía inclusiva donde implicaba apoyos, donde implicaba más tiempo, donde un proyecto nuestro es montaje de 10 a 12 meses. O sea, estamos hablando de un año y constante. O sea, cuando vamos a montar es como... Se contratan profesores específicos, por ejemplo, si el montaje va a llevar tango, pues se contrata a alguien, o sea, se trata de ser lo más profesional posible y lo más acompañado posible de todos los colegas que no necesariamente son del teatro, sino que de la danza, porque nosotros nos apoyamos mucho de la danza, en fin. Entonces es más caro el proceso. Una producción es más cara, entonces es como... Y cuando todavía cuesta que te apoyen para producciones teatrales, y llegas vos con un proyecto inclusivo que querés producción, o sea, plata para la producción, es como, mire, pero y esto, y te empiezan a cuestionar porque no te lo ven desde lo artístico, te lo ven desde lo social. Entonces es como es bien complicado ese peloteo que hay que hacerse y ese malabareo que hay que hacerse al presentar un proyecto de arte inclusivo. Pero uno pensaría que la gente está así, claro, vamos, Teletón, una cosa así, ¿no? Y no. Funciona si lo ves desde la lástima, pero lo que pasa es que yo no vendo lástima. Claro. O sea, sino que es desde dónde quiero que lo vean. Entonces, ahí es lo duro, porque no quiero que lo vean por lástima, porque pobrecitos, los vamos a apoyar porque ellos quieren bailar o ellos quieren, no, o sea, están trabajando para hacer esto. Entonces eso cuesta. No es tan fácil, o sea, sí te lo dicen, o sea, qué chivo lo que hacen, que no sé qué bonito, incluso el público. Y aquí también viene una crítica, y acabo de estar en España este año visitando proyectos de teatro inclusivo y danza inclusiva en España, y por lo menos me consolaba, decía, bueno, por lo menos no soy la única en cuanto a los públicos. De hecho, tener públicos para ver teatro es difícil, pero tener público para una obra de teatro inclusiva es todavía más complejo, porque es ¿qué voy a ir a ver? ¿A qué me voy a enfrentar? Porque también nos da miedo ver algo que es diferente. O sea, esto también parte, es que es bien variado. Y por otro lado, llegué a entender que lastimosamente las familias de personas con discapacidad, si no es tu hijo el que está en el escenario, no te va a ver.
Entonces, no hay un sentido de colectividad en el tema de discapacidad. Es, si mi hijo sale, si mi hijo tiene la medalla, si mi hijo le dan el reconocimiento, ahí voy a estar y te voy a llevar 20 gentes. Pero mientras no lo sea, no. Entonces, cuando yo siempre he dicho, aunque no esté mi hija, a mí me representan. Si se ganan una medalla, si logran algo, porque me representan, no, porque ellos están logrando algo que en algún momento lo puede lograr mi hija. Pero esta parte cuesta. Entonces, no hay una identidad colectiva digamos, en el tema de familias. Porque si fuera por eso, o sea, llenáramos el teatro. O sea, solo hay fundaciones aquí que son 70 miembros. Estamos hablando de 70 familias, cada familia constituida por 5, 6, o sea, ¿ya? Pero lastimosamente no está ese sentido de colectividad. Me interesa que hablemos un poco del viaje que acabas de hacer a España, pero antes, ¿cómo haces con los textos? El de Tintino, pues ya nos contaste que lo hiciste vos. Los siguientes textos, cuéntanos la historia. Bueno, en Tintino, de hecho, fue una decisión mía como directora, digamos, que ningún personaje se expresara verbalmente, excepto uno, que era el único que hablaba y que decía cosas bien puntuales, porque el habla no es uno de los fuertes de este elenco, de otros sí, pero de ese no. Entonces ellos eran mucho más de paso, de memorizar frases. Entonces, de hecho, Tintino es más danza que teatro, obviamente danza-teatro, ¿verdad? Entonces me apoyé mucho de Michael Enríquez, en este caso, que fue el coreógrafo, que estuvimos trabajando de la mano para montarlo y tener esta obra. Entonces era el único personaje que hablaba y fue como iba el hilo, la historia se iba hilando a través de la música, era muy visual, era como el teatro de la imagen, volver a este teatro de la imagen, y eso, digamos, es como fue concebida Tintino. Todas las obras sí tienen muchas cuestiones sensoriales y visuales. O sea, visualmente son como muy atractivas, nos cuidamos mucho igual los vestuarios, cuidamos mucho las luces, cuidamos mucho los elementos que se van a utilizar, porque todo habla. O sea, entonces, y sobre todo con ellos, que incluso un palo, que si está en el escenario, tiene que estar por algo, porque alguien lo va a tocar y también eso le va a recordar a este actor con discapacidad intelectual que ese palo tiene que llevarlo a X. O sea, la primera obra, Tintino, era un retapiz de tirro en todo el escenario, porque habíamos hecho figuras para cada artista con discapacidad. Entonces era como, el cuadrito, digamos, Eunice, el cuadrito es tuyo. Donde veas cuadritos son tuyos. El otro, los redonditos son tuyos. O sea, vos no tenés que pararte en otro que no sea redondo. O sea, hacer eso que seguramente lo hacen en otros lados, pero digamos era como inventarnos cómo hacer para que no se equivocaran, porque era su primera vez en un teatro donde tenés que saber a dónde te vas a parar, porque si no la luz no te va a caer, o sea, o que tenés que, o sea, es todo tan exacto. Sí. Y de hecho tuvimos, ahí es donde van otro elemento, por ejemplo, en ese entonces, 2019, tuvimos que pedir al teatro, que tampoco que te lo dan, vea, tan fácil, de decir, mire, necesito el teatro 2 meses antes para ensayar. Porque una cosa es estar ensayando en un salón donde ensayábamos, a que ellos tuvieran por lo menos la sensación de estar en ese escenario y que tuvieran que las dimensiones son diferentes. Entonces lo logramos, o sea, nos dieron, me acuerdo que los lunes, que era el día muerto, ¿vea? Entonces, como les decía, no necesito luces, lo que necesito es que estén ellos ensayando ahí. Entonces eso ayudó, que son cosas que hay que considerar como una compañía inclusiva, ¿verdad? O sea, imagínate que en ese tiempo no nos lo cobraron, fue como un canje que hicimos, hay un acuerdo, pero eso implicara, si lo hubieran cobrado, un dinero extra en el tema de producción. Entonces son esos detalles. Entonces fue como esa parte, Tintino fue pensada en eso. Luego las otras obras también son pensadas. Hasta el momento no hemos hecho una adaptación de un texto clásico, ¿ya? Que sería un reto, ¿ya? Hacer una adaptación de un texto clásico. Igual la siguiente obra, 938 kilómetros, que fue Costa Rica, El Salvador, por un premio Iberescena, habían textos, ahí tenían más textos, pero eran textos puntuales. Entonces yo también pensé en el elenco, que yo hice el texto base, luego fue curado igual en Costa Rica, pero entonces, ¿qué palabras pueden decir? Y palabras repetitivas, como cuchara, mata mosca, mosca mata cuchara, o sea, era como jugar con estas palabras que eran más fáciles para ellos memorizar.
y jugaban con una cuchara, o sea, era antes como cuchara, matamosca, o sea, palabras bien puntuales que tenían que decir ellos. Y luego que ahí sí habían, los artistas sin discapacidad llevaban toda la carga del texto, pero siempre tratando de tener un equilibrio tanto en las apariciones que tienen ellos en el escenario, de no tenerlos como secundarios ni como relleno, sino que como de la obra, pues, o sea, como una sola. Y luego Serenas igual fue pensado, ya fue más teatro también. Igual nos apoyamos con artistas sin discapacidad. En este caso invitamos a Ana Ruth Aragón y así en cada obra, digamos, hemos invitado a algunos artistas para que formen parte, que también para ellos ha sido un reto. Y es bien lindo escucharlos el antes y el después del proceso. Y luego igual, Serenas también fue pensada tanto en textos colectivos, que lo pudieran repetir entre todas, y Todas las mujeres, pues. no, fueron más mujeres, porque estoy pensando en la escena primera, que era como una escena donde hablaban todas, como se tiraban como su poema, digamos, y entonces lo hacían entre todas, ahí obviamente apoyaban las artistas sin discapacidad, pero se escuchaban las voces de las otras. Entonces, y así es como vamos jugando, como te digo, las obras se escriben, en este caso con la compañía, partiendo de los artistas con los que cuento y con lo fuerte que tienen cada uno. En Serenas me arriesgué a que dijeran más textos, los artistas con discapacidad intelectual. De hecho, entra en ese entonces, entra Ariela, que también con discapacidad intelectual, pero ella tiene síndrome del Sotos, que es otra condición, no síndrome de Down, y ella es muy verbal. Entonces eso también como que llegó a equilibrar. Y ella sí tuvo mucho texto, y ahí buscamos otro tipo de apoyos, nos apoyamos con el video, porque era su debut en el escenario, y entonces íbamos como jugando con lo que decía la pantalla, y luego aparecía ella en vivo y repetía. Entonces cada vez que aparecía ella, sabía que ella tenía que aparecer. ¿Por qué usábamos eso? Porque no es como vamos, vea, o sea, no, o sea, y créeme lo que digo literal, como decimos, la soco, porque como no va a salir, sí va a salir, pero también aprender a confiar en ellos. O sea, nos han pasado cada anécdota, de verdad. A uno en un ensayo general le dio pánico y no salió en el ensayo general. Era con Tintino. Y era como, y nadie lo hizo salir. Y yo me acuerdo que estaba arriba en el ensayo general y dije, ¿qué pasó con fulano? Y no quiere salir, dice que le da miedo, que no sé qué. Mío, mañana es el estreno. O sea, y es como igual, plan B, miren, si fulano no sale, vos vas a hacer eso, no sé qué, pero a la hora de la hora salió. Pero, o sea, en esa primera obra era como, Dios mío, que quiero pasar de todo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Difícil, porque, y fue también bonito cuando pasó ese estreno y que la gente se acercó y me dijo, superó mis expectativas. Y que te digan, he llorado con la obra, no sé qué, o sea, que te digan cosas que vos decías, valió la pena este año de trabajo y de todo lo que pasó ese año. Entonces fue como, vea, se logró el objetivo de que de verdad les aplaudieran, porque muchos incluso me dijeron, yo creía, o sea, sí, vea, que iba a venir a ver como algo de una fundación, que bonito, y pues sí, vea, pero no, o sea, porque cuidamos la música original, todo, o sea, se cuida un montón, y eso también fue algo que compartimos en España, que me dijeron, es que te estresa más si estás dirigiendo un proyecto inclusivo, porque tenés que cuidar todavía más todo, a no trabajar con personas con discapacidad intelectual, porque se nota más si ellos se equivocan a que yo me equivoque. Si yo me equivoco, la gente no sabe que me equivoqué, por ejemplo, porque ya una improvisa, lo que sea, pero que ellos se equivoquen es como más evidente. Y entonces, bien interesante también esa parte de decir, vea, entonces eso. Vámonos a España. Vi que publicaste una foto con una persona que es, entiendo, el primer graduado de la universidad. Sí, bueno, he ido 2 veces a España. La primera vez conocí a Pablo Pineda. Pablo es el primer europeo graduado de una universidad, europeo, imagínate, con síndrome de Down. Y ahí las ironías, lo gradúan de pedagogía, pero no lo dejan ejercer el magisterio, o sea, no lo dejan dar clases. No puede ser.
Así irónico. O sea, Cande es un tipazo. O sea, para empezar por eso, él ha sido vocero ante Naciones Unidas de las personas con síndrome de Down. Y bueno, entonces actualmente, bueno, en ese tiempo, actualmente está un poco retirado porque ya hay ciertos achaques de salud, pero en ese tiempo todavía trabajaba en la Fundación ADECO. Creo que todavía sigue dando charlas y todo, porque él promueve mucho el tema, obviamente, de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo, y la inserción laboral. Igual él participa en una película donde hablan del tema de la sexualidad. España ahorita está en otro momento, ¿verdad? El tema de derechos de personas con discapacidad intelectual. Y entonces él es un vocero, ¿verdad? Ante el mundo. O sea, de hecho, yo lo conozco porque cuando nace Celeste, buscando para dónde agarrar, me salió un video en YouTube de él, justamente en una conferencia que estaba dando en México, y me marcó porque justamente el video que encuentro era una charla a padres y madres y les decía, no miren la discapacidad de su hijo, miren a su hijo. ¿Te imaginas? Yo estrenándome de mamá de una niña con síndrome de Down, fue como, hey, sí. O sea, que me valga lo que me han dicho, estoy viendo a mi hija, no estoy viendo el síndrome de Down. O sea, entonces yo dije, no, tengo que conocer a este hombre. Vamos a España en el 2020 y justamente estoy en Málaga, él es de Málaga, hasta que como literalmente, como decimos en salvadoreño, lo taloneé. Y hasta que, de hecho, él me dijo, eres una salvadoreña insistente. Y yo, o sea, que yo dije, si no me atiende, me voy a ir a meter a la fundación y lo voy a esperar allá afuera, como, mira, yo quiero hablar con usted. Y lo logré, o sea, fue como conocerlo, cambió mucho también muchas cosas. Y luego también él estuvo en pandemia dando una charla, el compartir con él fue muy importante. Y luego en este otro viaje que acabo de hacer, ya fue específicamente a conocer compañías que están trabajando desde las artes. Entonces fue muy nutritivo el viaje porque ves lo que soñás también para acá, una cuestión más normalizada, vea, aunque igual cuesta, es difícil como dicen. Incluso los españoles se enfrentaron, la primera compañía ya fue hace 40 años, que se llama el Psicoballet, fundada por una bailarina que la misma historia, tiene una hija con discapacidad intelectual, era ella bailarina, y bueno, y funda la compañía. Y bueno, a ella en aquel entonces los artistas le decían que ella no era artista, o sea, que ella no hacía arte, que eso no era arte, lo que ella hacía. Entonces se enfrentó todavía a críticas, decir que aquí, digamos, han sido más amables, pero ellas sí, o sea, ellas se enfrentaron a deslegitimizar el trabajo que hacían artistas con discapacidad. Le decían que eso no. Entonces sí ha costado mucho allá y ver ese avance, ¿verdad? Que han tenido y todo lo que han estado logrando. Y hoy por hoy hay varias compañías inspiradas igual en el Psicoballet, que cada quien ya tomó su propia esencia y su propia mística de trabajo, ¿verdad? Pero ajá, entonces eso fue bien interesante y también interesante porque las 4 compañías que conocí son lideradas por mujeres, son directores. ¿Y hay algún proyecto en común, algo que se pueda plantear entre ustedes y ellos? Sí, la verdad que con varias fue como estamos viendo las posibilidades de ver qué hacemos para el próximo año. Entonces ya sea un intercambio artístico, que también me interesaría mucho, de que artistas de aquí con discapacidad intelectual vayan allá, porque eso también les da mundo, les da otra cosa, pero también que ellos puedan venir acá. Y entonces eso fue como bien bonito. Y ahí el nexo fue en un taller que yo recibí en el Centro Cultural de España sobre accesibilidad espectacular. Y venía David Ojeda, que es un especialista en el tema de accesibilidad en España y fue el que conoció Entre Colores y Sombras y fue mi vocero allá prácticamente y fue el que hizo toda la gira para poder conocer las compañías. Entonces posiblemente sí hagamos. De hecho, está en plan también recibir un curso de dirección escénica porque pues he dirigido, pues sí, así como aquí también se actúa, o sea, no hay una escuela, vea, tampoco, lastimosamente te vas haciendo en las tablas, para bien o para mal, y ahí estamos. Entonces también tener un tiempo para estudiar, para ver desde otra óptica también ciertas cosas, para seguir trabajando,
con la compañía. Pues qué excelente experiencia y ojalá todos seguro que estamos pensando y deseando que ocurran las mejores cosas con este proyecto. Y eso me lleva a pensar lo de los espacios y la reserva. ¿Cómo surge esa idea, este proyecto tan lindo? Y pues la reserva también surge de la falta de espacios, que es un problema que tenemos los artistas, ¿verdad? Nunca tenemos donde ensayar, ensayamos en los parques, en las salas, en los garages, en fin, en la calle. Entonces fue como surge la necesidad, que es de todos y de todas, y luego también creo que ahí las buenas compañías, cuando también estás con personas que también te impulsan, es bien importante. Y en este caso, una amiga que es psicóloga, que no tiene nada que ver con las artes, pero que me apoyó también en un momento para tener un espacio para ensayar, pero de que después, donde ella rentaba, dicen que hacíamos mucha bulla, ¿cómo no? Entonces fue como, bueno, es hora de buscar otra vez otro espacio. Y fue como dimos con este espacio aquí en este centro comercial en Loma Linda. Y dijimos, bueno, pero se puede adaptar. Creo que ella es psicóloga, entonces tenía su parte de psicología. Y dije, bueno, también podemos adaptar este espacio para un salón de ensayo, pensamos en un principio. Y luego, cuando ya estaban haciendo la remodelación, metiendo la pared y no sé qué, y dije, y aquí no cabrá una tarimita así como chiquita, digo yo. Y fue como, sí, yo creo que de tantos centímetros, porque no hay un techo alto, vea, como en los teatros. Y fue como empezó. Y luego, obviamente, pintarlo todo de negro, la caja negra. Y luego fue como, bueno, pero esto no es teatro sin luces, entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces pedimos ahí a William Castillo, fue el que nos hizo como el diseño, y decimos, mira, William, hacernos algo así sencillito, o sea, con unas luces que funcionen. Y bueno, ya teníamos una pequeñita sala. Y ahí estamos funcionando hace un año, ¿verdad? Queriendo tener una agenda cultural, teniendo el espacio también para teatro los domingos. Hemos abierto los domingos de teatro, donde han participado diferentes colegas. Obviamente el reto de hacerte público, ¿verdad? El reto de ir generando que te identifiquen como un espacio cultural, pero creo que ahí vamos. Y obviamente se mezcla el tema de inclusión, vea. O sea, también es un espacio obviamente para nuestros artistas de la compañía, pero que también es libre para otros artistas que quieran venir. Es una sala íntima, siempre lo decimos. Uno de los comentarios que hizo una de las asistentes de público para una obra es que dijo que lograba casi que el público fuera uno solo con el escenario, o sea, era tan vívido aquello, o sea, porque los tenés ahí a la par. Entonces, si el teatro mismo ya lo es, pero tener una sala pequeña, íntima, donde casi que estás hablando así como estamos, así, una distancia pequeña, entonces también causa ciertas otras sensaciones. Sentir la transpiración del actor, una cosa realmente viva. Y es un reto actoral también, porque tenés tan cerca a la gente que es como, ay, o sea, que los tenés así, cara a cara. Entonces también es como acá nervio. Sí, claro, desde luego. ¿Haces talleres inclusivos o qué otro tipo, digamos, de formación con con toda esta experiencia que has ganado con estos años y con el espacio? Es decir, si hay gente que está escuchando y quisiera involucrar a su hijo, hija, sobrino, etcétera, qué hay, qué oferta estás teniendo para ellos? Fíjate que hay dos cosas. O sea, una, como el espacio es abierto y como hay falta de espacios para otros colegas, hay otros artistas que lo rentan, digamos, y tienen sus propios talleres. Hay talleres de canto, hay talleres de vocalización, hay talleres de teatro para monólogo, hay talleres de teatro cabaret. Han habido, o sea, vienen y dan sus talleres, ¿verdad? Que son como talleres libres que igual ofrecemos como la reserva. Pero a partir del próximo año, porque este año fue como, bueno, asentémonos en esto de tener una salita de teatro y de ver cómo le damos programación, cómo le damos vida, cómo hacemos que esto vaya funcionando. Entonces no dijimos que otros hagan los talleres, vea, para también como ordenar. Pero a partir del próximo año vamos a abrir, le vamos a llamar Centro de Día, que va a ser de 9 a 12 talleres, sí específicamente para personas con discapacidad intelectual. Por dos razones. Una, descubrir nuevos talentos, ¿no? Empezar a ver también nuevas caras, y también para aquellos que les pueda funcionar en su día a día, porque estoy convencida de que el arte es una herramienta para la autonomía, la autoestima, la confianza, la coordinación,
la resolución de conflictos para las personas, en general, pero para las personas con discapacidad intelectual más. Entonces, si lo vamos a abrir, entonces vamos a tener el programa ya específicamente para personas con discapacidad intelectual. ¿Dónde se puede la gente abocar para conseguir información? Pueden visitar nuestras redes sociales de Entre Colores y Sombras, que es una, y también La Reserva, que es otra. En un momento manejábamos lo mismo de La Reserva en Entre Colores y Sombras, pero vimos que estábamos haciendo como mucho relajo, porque son públicos diferentes. Hay públicos que han venido aquí sin conocer nada de discapacidad ni de Entre Colores y Sombras. No les interesa la discapacidad, digámoslo así, y está bien. Pero hay personas que han venido por el tema de discapacidad, han conocido La Reserva, entonces es como estas dos vías. Si es en relación a Entre Colores y Sombras, pues visitar nuestras redes sociales, que ahí damos todo lo que tiene que ver con discapacidad. Abordamos temas de familia, abordamos temas de arte inclusivo, todo lo que tiene que ver con arte e inclusión. Y si quieren ver todo lo que implica La Reserva, cartelera o quienes se están presentando o los talleres, también porque incluso hubo un taller para adultos mayores y bueno, diferentes, como te digo, artistas que han venido a dar sus talleres, es en La Reserva. Entonces ahí también pueden encontrar lo formativo, ¿verdad?, que tienen y los que se presentan también en este espacio. Las redes sociales es Teatro La Reserva en Instagram. Tenemos web como Entre Colores y Sombras con www.entrecoloresysombrasv.com. Entonces, y ahí está toda nuestra historia, todo lo que hemos hecho y lo que está por venir. Súper, ha sido una charla realmente impresionante, porque creo que es importante y es abrir espacios, ¿no? Para que más gente se vaya sensibilizando, como bien lo decís, en estas situaciones totalmente reales. Ojalá pues que este podcast pueda llegar a toda la gente posible, que los visite, que se interese más como público, ¿no? Y también llegar a un espacio donde pues puedan tener a sus familiares en contacto y tratar de que canalicen pues también sus energías en el arte, que es esta fase maravillosa que tenemos los seres humanos. Y vuelvo a la frase del inicio, ¿no? Hacemos teatro porque esta vida no basta. Muchas gracias, Melissa, ¿eh? Gracias a vos por también procurar este espacio. Con mucho gusto y esperamos seguir viniendo el otro año a celebrar el 2º aniversario. Que así sea. Gracias. Ok, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe que puede buscarnos en nuestras redes sociales, Vivir las Tablas en Instagram y también nuestro canal de YouTube, Vivir las Tablas. Será hasta la próxima. Chao.